La ciudad de Asuán o Asuán está situada en el Alto Egipto, al sur del país, en la primera catarata del río Nilo, a una distancia aproximada de 900 kilómetros del Cairo. Es considerada como la Puerta de África, por ser el núcleo urbano más austral de Egipto. A lo largo de su historia, ha recibido varios nombres, tales como Tasseti, Siene o Suinet. Este lugar de comercio en la antigüedad era el puerto de llegada de todo tipo de mercancías, entre ellas oro, marfil, madera, especias y piedra granítica que se utilizó para construir los grandes monumentos y obeliscos de la ciudad. De las canteras de Asuán se extraían los bloques de piedra más valorados del antiguo Egipto, especialmente la piedra granítica roja, negra o gris, materia prima de templos, tumbas, obeliscos y de las esculturas más importantes del país. Asuán es un lugar conocido fundamentalmente por la monumental presa de Asuán y por ser el punto de partida para visitar el templo de Abu Simbel a tan solo 40 kilómetros de la frontera con Sudán. Asuán se distingue por sus hermosos paisajes sobre el río Nilo, por sus palmerales, por su escasa vegetación desértica y por los grandes monumentos faraónicos que la rodean. En la actualidad es una ciudad turística del sur de Egipto, que cuenta con hoteles, restaurantes y cruceros que arriban por el río Nilo. Es una escala obligada para el turista que pretenda visitar los templos de Abu Simbel. Podemos observar a través de estas imágenes los controles permanentes por parte del ejército en los puntos de entrada a la ciudad y sobre todo en los puntos de ingreso a los sitios arqueológicos. La primera presa de Asuán que estamos transitando en este preciso momento es también llamada la Presa Baja y fue construida sobre el río Nilo por el Imperio Británico a principios del siglo XX. Si bien fue una obra de gran porte en su época, resultaría insuficiente para contener las aguas del caudaloso río Nilo. Por esta razón, comenzó la planificación y construcción de la presa alta de Asuán entre 1960 y 1970. El fin era controlar las crecidas del río y producir energía eléctrica para toda la población. A causa de la nueva presa, miles de habitantes nubios, es decir, los pueblos del sur de Egipto y del norte de Sudán, que vivían en las orillas del Nilo, se vieron afectados y se desplazaron a la ciudad. Los podemos observar actualmente por las calles, en los mercados o en las falucas que navegan por el río Nilo. Por la contención de las aguas, se formó uno de los lagos artificiales más grandes del mundo, el famoso lago Nasser. Durante el proceso, la comunidad arqueológica mundial notó que los numerosos monumentos antiguos quedarían sumergidos, y la UNESCO auspició una operación de rescate en los años 60 que permitió desmontar y trasladar los templos en peligro, entre ellos el de Ramsés en Abu Simbel. Arena, desierto y palmeras dominan el paisaje en una ciudad en permanente construcción, en una de las zonas más áridas del país. Las calles, el tránsito, los comercios y las personas dan vida a este caluroso lugar. Cercana al 1.000.000 de habitantes, Asuán posee una población con mayoría árabe y una minoría nubia originaria de esta región, que fue desplazada durante la construcción de la gran presa y que en la actualidad viven de actividades vinculadas al turismo o a la agricultura. La visita de Asuán, de la ciudad, de las Islas Rocosas y de los templos es parte del itinerario de los recorridos turísticos por Egipto,
Se puede llegar desde El Cairo en vuelos locales o también por tren. Los más osados se animarán a navegar desde Luxor en una aventura de 4 días en un crucero por el río Nilo. Un viaje que en otros tiempos inspiró a la renombrada escritora Agatha Christie a crear una de sus más famosas novelas, Muerte en el Nilo. Marcas y servicios occidentales se observan en los comercios de Asuán. Vodafone, Bambino, Crazy Toys y Facebook aparecen detrás de la ventanilla del autobús. Motos, camiones, camionetas, triciclos, autos, caballos y mulas también forman parte del transporte urbano de Asuán. Se puede observar una gran variedad de productos agrícolas y especies en los comercios locales. Autobuses y camionetas turísticas. Camiones con trabajadores jornaleros de todas las edades recorren las calles hacia las canteras o construcciones de Asuán. El puerto se ubica en la orilla oriental del Nilo. Es el lugar de atraque de los barcos y cruceros que navegan por el majestuoso río. Como todos los espacios de circulación de turistas, está flanqueado por decenas de mercaderes ambulantes. Es un punto de llegada y de partida hacia otros destinos de Egipto. Carteles gigantes con imágenes del presidente Abdel Fattah al-Sisi se pueden observar en varios puntos de entrada y de salida de la ciudad. Cruzando el Nilo, se puede observar a lo lejos una línea de balsas que une las dos orillas del río. La presencia del ejército es constante, con vehículos y armas de gran porte para disuadir o responder cualquier intento de atentado. Cuando salimos de la ciudad, comienza a dominar el desierto, la vegetación disminuye y aparecen asombrosas pirámides naturales a ambos lados de la carretera. Las torres de transmisión a lo largo del desierto transportan la energía eléctrica a los distintos núcleos poblacionales del país.
momentos, el desierto se ve interrumpido por plantaciones artificiales que pretenden recuperar la agricultura en las zonas más áridas de Egipto. Construcciones sin terminar, decenas de camiones y canales artificiales completan el paisaje de este lugar. Cruzaremos el río con dirección a las islas rocosas del Nilo. Allí nuestro destino será la isla de Ajilkia, en donde se erigen los templos de Philae. Son un conjunto de templos ubicados originalmente en la isla de Philae y trasladados en la década de 1970 a la isla de Ajilkia a raíz de la construcción de la gran presa de Asuán. Los principales edificios que se observan en las fotos son del periodo greco-romano, ubicado entre los siglos III a.C. y II después de Cristo. Fueron levantados en honor de la diosa Isis. Allí, las diferentes escenas de los muros dan cuenta del mito de Osiris, esposo y hermano de Isis, que fue asesinado y cortado en pedazos por su malvado hermano Set. Esto pasó en tiempos inmemoriales. Isis reúne los pedazos de Osiris y le devuelve la vida a su esposo en la isla de Philae, pero ya no vivió en la tierra, sino en el otro mundo, en el Amente, en donde Osiris pasará a ser el dios supremo de los muertos y juez de los difuntos. Horus, el hijo póstumo engendrado por Isis, que simboliza el orden de la creación, será el encargado de vengar la muerte de su padre. Set, la noche, que representa el caos, luchará contra Horus y será vencido por los rayos del sol naciente en un ciclo interminable. Una particularidad del complejo de los templos de esta isla son los cientos de grafitis dejados por viajeros de todas las épocas como testimonio de su presencia en tan remoto lugar. Camino a Asuán, nos encontramos con el santuario doble de Komombo, situado en una elevación sobre la orilla oriental del río Nilo, a unos 40 kilómetros de distancia de la ciudad. Los restos que observamos en las fotos se ubican temporalmente entre los siglos II a.C. y III después de Cristo, aunque la historia arquitectónica de Komombo es anterior y se remonta hasta el Imperio Medio de los egipcios en el segundo milenio a.C. El templo está consagrado a dos divinidades, la mitad derecha al dios cocodrilo Sobek y la mitad izquierda al dios con cabeza de halcón Aro-Eris. El dios cocodrilo era originariamente un dios de la fertilidad. Se lo considera hijo de la diosa de la crecida primitiva del Nilo y por consiguiente dios primitivo cuya misión consistía en proteger al mundo. Los dos templos de Abu Simbel se encuentran en la orilla occidental del lago Nasser, a 40 kilómetros de la frontera con Sudán. Para llegar al lugar se parte en la madrugada, en un viaje que dura aproximadamente 4 horas a través del desierto nubio, en un convoy de autobuses escoltados por el ejército egipcio. La tensión es máxima, ya que el peligro acecha por el recuerdo de los distintos atentados terroristas contra los turistas que han osado visitar la tierra de los faraones. Ambos templos, el gran templo de Ramsés II y el templo menor de Nefertari, se encuentran excavados sobre la roca y están datados hacia el año 1260 a.C. El templo principal fue consagrado a los dioses
Ra, Arachte, Amón-Ra y Ptah. La grandeza de los faraones está presente en la monumentalidad de esta obra, precedida en su entrada por 4 estatuas colosales de Ramsés II. Los jeroglíficos en su interior nos recuerdan la sangrienta batalla de Kadesh contra los hititas. El templo menor de Abu Simbel fue consagrado por Ramsés II a su esposa Nefertari y también a la diosa Hathor, que representa el amor y la protección divina. El templo de Edfu está datado entre el siglo III y I a.C. Se encuentra en la orilla occidental del Nilo, entre Asuán y Luxor, y se considera el templo mejor conservado de todo Egipto, dedicado al dios Halcón Horus, a quien podemos observar en el pilono de entrada y en las estatuas que la flanquean. El interior del templo revela en sus jeroglíficos el mito de Isis y Osiris y la lucha de Horus contra el asesino de su padre, su tío Set. Horus se convierte entonces en el sol naciente que vence diariamente a la oscuridad, y todos los reyes que ascendían al trono de Egipto eran considerados sus sucesores, por lo cual también serán idolatrados como dioses. Comenzaremos este recorrido por la pirámide escalonada de Djoser. Esta maravilla de la antigüedad, con 60 metros de altura, está ubicada en Saqqara, al sur de la ciudad del Cairo. Fue construida durante la tercera dinastía del Antiguo Egipto para el faraón Djoser, quien gobernó alrededor del año 2650 a.C. El responsable del diseño y de la construcción de esta pirámide fue el arquitecto Imhotep. La pirámide escalonada es considerada la primera pirámide monumental del Egipto de los faraones y representa un hito importante en la evolución de la arquitectura funeraria de la antigua civilización egipcia. A mi espalda se puede observar claramente una de las primeras pirámides construidas. Esta fue diseñada por el arquitecto Imhotep para el faraón Djoser. La pirámide de Djoser tiene forma escalonada con 6 mastabas superpuestas con una plataforma ubicada en la parte superior. Las mastabas, recordemos, son estructuras funerarias de forma rectangular con base plana y paredes inclinadas que se utilizaron en el Antiguo Egipto antes de la construcción de las grandes pirámides. Fueron típicas del periodo predinástico y de las primeras dinastías egipcias, y fueron la inspiración sobre la cual construir esta impresionante pirámide escalonada, que se convierte así en un punto intermedio, en un elemento de transición entre las anteriores mastabas y las posteriores pirámides monumentales. El sabio arquitecto Imhotep introdujo diversas innovaciones arquitectónicas, como el uso de piedra caliza en lugar de adobe y la creación de galerías subterráneas en esta pirámide. Sin duda que la pirámide escalonada es un testimonio del ingenio arquitectónico del Antiguo Egipto. Además, el contemplar dicha maravilla nos transporta en el tiempo y nos permite imaginar la grandeza de la civilización que la construyó. Otro testimonio impresionante de la ingeniería del Antiguo Egipto son las pirámides de Gizeh, que se encuentran en la meseta de Giza, cerca de la ciudad del Cairo, en Egipto. Las 3 grandes pirámides de Egipto a mis espaldas, Keops, Kefren y Mykerinos. La perspectiva, en este caso, desde el punto en el cual estamos grabando estas imágenes, nos engaña. Son, sin lugar a dudas, las estructuras funerarias más conocidas en el mundo. Las 3 grandes pirámides del complejo son la Gran Pirámide de Keops, Jufu, la Pirámide de Kefren, Jafra,
y la de Miserinos, Menkaura. La más grande de las pirámides es la de Keops, construida para el faraón Keops alrededor del 2560 a.C. Se piensa que inicialmente tenía una altura que superaba los 146 metros, pero actualmente su altura es cercana a los 139 metros debido a la pérdida del revestimiento de piedra caliza en la parte superior. Fue construida con bloques de piedra caliza y granito. Los especialistas piensan que originalmente en su cima había una pequeña pirámide de revestimiento de oro. La siguiente tumba real es la pirámide de Kefren. Construida para el faraón Kefren, es la segunda más grande y parece ser la más alta vista desde ciertas perspectivas. Esto se debe a la elevación que posee el terreno. Al lado de la pirámide de Kefren se encuentra la Esfinge, una estatua monumental con cabeza humana y cuerpo de león. A la derecha, la pirámide de Kefren, a la cual vamos a ingresar y trataremos de regresar. Bueno, esta es la mejor experiencia o la peor experiencia de la vida, Te puedes agarrar, Estamos hay que ir por la derecha. entrando Papá, tienes que ir por la derecha. a la pirámide de Kefren, a la tumba de un faraón. Esperemos que no se caiga. No nos animamos, la claustrofobia pudo más. No pudimos ingresar a la pirámide de Kefren cuando vimos lo estrecho que era el camino para llegar a la sala mortuoria. Decidimos dar vuelta. La psicología y esos miedos ancestrales que impidieron que ingresáramos al interior de la tumba del faraón Kefren. La última de las grandes pirámides es la de Miserinos. Es la más pequeña de las tres, construida para el faraón Miserinos. Tiene una altura aproximada a 65 metros y se caracteriza por la inclusión de bloques de granito en la parte superior. Pasamos ahora a la pirámide de Teti. La pirámide de Teti se encuentra en Saqqara. A simple vista podemos observar una pequeña colina, pero en su interior encontramos el recinto funerario del faraón, fundador de la sexta dinastía del Antiguo Egipto, Teti I, quien reinó durante los años 2323 y 2292 a.C. No nos animamos a ingresar a la pirámide de Kefren, pero sí nos animamos a entrar a la pirámide, a la tumba del faraón Teti. Entrar, dale. ¿Quién habla? Está todo oscuro, no está tan... Sí, la cosa que además las manos escalones que la otra. Sí, tengan cuidado. Llegamos a la cámara mortuoria. Se accede a esta pirámide por un corredor descendente en un ángulo aproximado de 60 grados, lo cual dificulta el ingreso. Luego de descender por unos 15 metros, encontramos una cámara horizontal de reducidas dimensiones, rodeadas de jeroglíficos en las paredes, los textos de las pirámides. La numerosa cantidad de turistas en dicho espacio nos invita a salir rápidamente del lugar. Escondido en los barrancos de Deir el-Bahari, en la orilla occidental del río Nilo, se erige el majestuoso templo funerario de la reina Hatshepsut, quien gobernó en el siglo XV a.C. Fue hija primogénita del faraón Thutmosis I y reina regente tras la muerte de su marido Thutmosis II. Hatshepsut ha sido representada en diversas estatuas con cuerpo masculino, vistiendo el atuendo faraónico completo, además de la barba tradicional, la falda corta y el tocado. Cuando ya habían transcurrido muchos años de su muerte y de su entierro en el Valle de los Reyes, su hijastro Thutmosis III inició una campaña para destruir, además de su legado, su historia.
destruyó estatuas, desfiguró imágenes y borró el cartucho con su nombre para enterrar definitivamente en el olvido a su madrastra. ¿Qué motivó a Thutmose III a realizar dichas acciones? Algunos dicen que por venganza, otros creen que por motivos de sucesión dinástica, pero la verdadera respuesta a esta pregunta permanece escondida en las arenas del desierto. A pocos kilómetros de distancia, también en el Valle de los Reyes, encontramos uno de los hipogeos más impresionantes del lugar, la tumba conocida como KV8, cuyo ocupante era uno de los hijos de Ramsés II, el faraón Merentaj. Algunos egiptólogos piensan que Merentaj pudo ser el faraón mencionado en el episodio bíblico del Éxodo. Su tumba es un verdadero palacio fúnebre, excavado en piedra, al cual se accede a través de una discreta entrada descubierta por Howard Carter en 1903. A medida que bajamos y nos adentramos en la tumba, podemos observar cientos de jeroglíficos que se ven sobre las paredes, sobre los techos y las vigas. Si bien fueron pintados hace 3200 años, nos deslumbra el buen estado en el que se encuentran en esta majestuosa tumba. El lugar es amplio y su altura nos permite caminar en el interior sin sensaciones claustrofóbicas. El templo de Karnak fue el principal centro de culto en el Egipto faraónico y uno de los lugares más espectaculares del mundo antiguo. Este monumental templo de la antigua Tebas comenzó a construirse en el segundo milenio antes de Cristo durante la 11ª dinastía y fue dedicado al gran dios Amón durante el Imperio Nuevo, representado en los carneros que preceden y protegen la entrada. Como todos los templos del antiguo Egipto, el de Karnak era considerado la casa del dios. Si bien el área principal está reservada para Amón-Ra, los recintos secundarios están dedicados a la esposa, la diosa Mut, y a su hijo Montu o Honsu, divinidad guerrera de los egipcios. Todos ellos conforman la denominada Tríada de Tebas. Tras la entrada aparece un patio a cielo abierto que simboliza la apoteosis de Re, el sol, con su victoria repetida cada noche sobre el caos y sobre la serpiente Apophis, su enemigo, a la que sigue un nuevo amanecer. El obelisco interior aparece como un rayo petrificado. Es otro de los elementos de la simbología solar. El que observamos en pantalla es el obelisco de Thutmose I y fue erigido hacia el año 1500 a.C. Después del patio, siguiendo el esquema típico de un templo, nos encontramos con una sala hipóstila con 134 columnas papiriformes, en donde las columnas y los capiteles imitan la forma de la planta del papiro. Las 12 columnas centrales poseen capiteles abiertos con más de 5 metros de diámetro y 21 metros de altura. El resto de las columnas laterales con capiteles cerrados llega a los 15 metros de altura. Bueno, estamos en el Museo del Papiro, ingresamos al matadero. Muy bien, gracias. Muy bien, este es el matadero. Acá nos van a enseñar cómo se hacía el papiro antiguo y luego nos van a invitar a tomar algún tecito y posteriormente nos van a querer vender todos los papiros que se encuentran en este museo. Papiro, su manera de fabricación, van a hacer una hoja de papiro como así. Por ejemplo, para hacer una hoja de papiro tenemos que cortar el tallo por el tamaño que queremos, grande o mediano o pequeño, depende del tamaño que queremos. Por ejemplo, tenemos esta parte, cortarlo así,
esta corteza es muy dura, por eso los antiguos egipcios se utilizaban para hacer camas, sandalias, sombreros, cosas así. Miren. Ya tenemos el parte interior, es el parte importante de toda la planta. De este vamos a hacer una hoja del papiro, cortar en láminas así, láminas fijas, hasta el final. Pero miren, esta parte se corta de manera fácil por el azúcar y el agua dentro de la planta. Por eso utilizamos el rodillo para sacar el agua que está dentro de la planta y hacerla más flexible. Miren, si sale agua de la planta, como vemos, ahora es más flexible, no va a cortar como el otro, no pasa nada, parte de magia, así, y luego las ponemos en el agua pura, sin nada, dentro una semana. Una semana en el agua obtener el papiro blanco como estos y 2 semanas en el agua obtener el papiro oscuro como aquellos. Entonces, más tiempo en el agua, más oscuridad, se oxida por el agua pura y luego las cogemos del agua y ponerlas dentro de telas de una forma horizontal y la otra vertical como una trama como estos. Así, siguiente, hasta llegar al final. Puntos. ¿Está claro? Y luego debajo de una prensa una semana más. Gracias a la presión se pega y por el azúcar y el agua dentro de la planta hay pegamiento natural. Después, una semana debajo de la prensa, ya tenemos papel fuerte, flexible y podemos ver debajo de la luz la forma cruzada que hemos hecho ahora mismo, para ver bien. Pásalo por favor. Khan el-Jalili es el mercado árabe más famoso de Egipto y de su principal ciudad, El Cairo. Ubicado en el corazón de la capital egipcia, sobre las ruinas de un antiguo cementerio de los gobernantes fatimíes, es un lugar de visita obligada para los viajeros que se aventuran por esta tierra ancestral. Su origen se remonta al siglo XIV, cuando el sultán mameluco el-Jalili impulsó la construcción de este exótico lugar. La mayoría de los puestos permanecen abiertos desde la mañana hasta altas horas de la noche.
recorrer este gran bazar hallaremos distintos puestos de venta. Allí encontraremos telas, carteras, artesanías, joyas, esencias, inciensos, perfumes, instrumentos musicales, panes, dulces y comidas típicas, entre otras cosas. El gran mercado de Han el Jalili es muy ruidoso, está siempre repleto de gente, con intenso olor a especias, muy colorido y con innumerables mercancías y baratijas para los turistas incautos. Si finalmente decidimos comprar algo, para evitar cualquier inconveniente, lo más prudente es utilizar la moneda oficial de Egipto. Recomendamos no utilizar dólares ni euros.
qué lindas arteras. Entonces, pero mañana vamos a ir, ¿no? En sus estrechas calles descubriremos cientos de tiendas con las más variadas ofertas, en donde el regateo es necesariamente una reacción inevitable y casi obligatoria frente a una marea de insistentes mercaderes. Gracias. ¿Español? ¿España? ¿Argentina? Uruguay. Uruguay. ¿Conoces Uruguay? Uruguay también, Uruguay. Bien. A ver, tenemos polanes, a ver, ¿por qué no? Bien, en la vuelta, en la vuelta. Hasta luego. Uruguay, mi nombre Uruguay, bienvenido. Gracias. Tienes aquí licencia puro perfume, solo 4 fibras, 1 gramo, flor de loto, sándalo. Solo a ver, Grand Plaza Shop. All stop. Ahora, en la vuelta, estoy recorriendo. Vamos. Ahora en la vuelta, en la vuelta, en la vuelta. Esto es lo que decíamos de granel. Tomar un té con hojas de menta y fumar una silla en alguno de los viejos cafés que se encuentran en el mercado son actividades ineludibles para el viajero que pasa por Han el Jalili y desea llevarse una experiencia inolvidable de este mercado. El barrio Qasr al-Sham es también conocido como el barrio copto del Viejo Cairo. Sus habitantes son fundamentalmente egipcios de fe cristiana. Inicialmente la palabra copto se refería a todos los habitantes del Cairo, pero con la llegada de los árabes y la expansión del Islam, el concepto pasó a referirse a todos los cristianos egipcios. Sus antepasados se convirtieron al cristianismo en el siglo I y conservaron su religión, a pesar de la penetración del Islam en Egipto durante el siglo VII. Una visita completa al lugar debe incluir necesariamente el Museo de Arte Copto, las iglesias de San Jorge, Santa María, Santa Bárbara y la sinagoga de Ben Ezra, que se erige en el lugar en donde los habitantes locales creen que fue encontrado Moisés. El Papa de la Iglesia Copta Ortodoxa de Alejandría es Tawadros II o Teodoro II, jefe de la mayor iglesia en Egipto con casi 10 millones de creyentes en ese país. Esta parte de la capital egipcia tiene carácter histórico y religioso, ya que según el Nuevo Testamento, en esta zona vivió la familia de Jesús, en su exilio huyendo de la persecución de Herodes. En el lugar en el cual se refugiaron se construyó la iglesia de San Sergio y San Baco, considerada la iglesia más antigua del Cairo,
construida en el siglo V, ha sido quemada y restaurada en numerosas ocasiones. La iglesia está compuesta por una nave y 2 pasillos. El techo central de la iglesia presenta forma de arca y el altar central es dedicado a San Sergio y San Baco. Los pasillos están divididos por filas de columnas, 11 de mármol blanco y 1 de granito rojo. En las pinturas que rodean su interior podemos observar imágenes de la vida de Cristo, de los santos y de la Virgen María. Comenzamos el recorrido por las estrechas calles del barrio copto, en donde paredes y muros están en varios tramos cubiertos de libros, artesanías y tapices, adornados con imágenes religiosas, en las cuales podemos observar a la Virgen María con el Niño Jesús, ángeles, profetas y santos de los distintos cristianos. En el viejo bazar del barrio copto podemos observar miles de artesanías egipcias, entre ellas tazas, camellos, pinturas en madera, cuadros, platos, réplicas de estatuillas de la antigua civilización egipcia. Nefertiti Tutankamón y la cruz egipcia de la vida Oang, pipas de Giza, asientos de los faraones, dioses egipcios, jarrones, recipientes, mesas, sillas, orfebrería en oro y plata, pero también imponentes ajedrez. El día de hoy nos ocuparemos de mostrar algunas imágenes de la ciudad de El Cairo, la capital de Egipto. A lo largo de este viaje analizaremos los contrastes de dicha ciudad, en donde el lujo, la necesidad, el orden y el desorden conviven en un mismo espacio. La ciudad del Cairo destaca por un tránsito caótico y desordenado. Las autovías están aglomeradas
con autos y conductores que parecen más adecuados para la Fórmula 1 que para transitar en la ciudad. Riqueza y pobreza conviven en el Cairo, al igual que en el resto del país. La riqueza en el Cairo se manifiesta en estilos de vida lujosos, con servicios de alta gama y acceso a bienes y a marcas occidentales. La concentración de la riqueza en manos de unos pocos refleja, al igual que en otros países tercermundistas, una significativa desigualdad económica. En la capital de Egipto encontramos barrios específicos que son conocidos por su riqueza y estatus. En dichos lugares reside la minoría política y económica privilegiada del país del Nilo. Las áreas ricas del Cairo suelen tener mejor acceso a servicios e infraestructuras de calidad. En cambio, en las áreas más pobres abunda no solo la basura, sino también la pobreza y el hacinamiento de la población. En Egipto, la situación económica actual se caracteriza por una significativa desigualdad en términos de riqueza y de pobreza. De acuerdo a los últimos datos del Banco Mundial, casi un tercio de la población de Egipto se encuentra en situación de pobreza, mientras otro tercio permanece en situación de vulnerabilidad. La desigualdad económica y social en Egipto es un problema persistente, exacerbado por diversas crisis económicas y sobre todo por los efectos de la anterior pandemia de COVID-19. Como en la mayoría de los países del tercer mundo, esto incluye, por supuesto, también América Latina, en Egipto una minoría disfruta de una considerable riqueza, mientras que la mayor parte de la población sobrevive en condiciones miserables. Mientras la élite económica acumula gran parte de los recursos y riquezas del país, los más pobres viven en el cementerio, al lado de los muertos, en la pintoresca Ciudad de los Muertos. Como siempre, el problema principal no es la riqueza en sí, sino su distribución. En este sentido, la pobreza en Egipto incluye la incapacidad de satisfacer las necesidades básicas como alimentos, agua potable, saneamiento, educación, atención de la salud y servicios sociales, entre otros. A pesar de las grandes contradicciones que hemos mencionado, Egipto se constituye en uno de los mejores países para vivir para quien desee asentarse en el continente africano. La población del Cairo es cercana a los 20 millones de personas. La mayor parte es creyente en el Islam, es decir, son musulmanes. Una experiencia inquietante es escuchar y presenciar durante las horas de oración el rezo emitido por los altavoces en toda la ciudad. En ese momento todo se paraliza, ni siquiera se escucha el canto de los pájaros. Todos los espacios públicos son invadidos por un rezo que parece hipnotizar a los creyentes.
una transmisión en directo de cierre, en cierta manera, del viaje a Egipto, en la cual dejaremos algunas reflexiones y sobre todo algunos elementos para que ustedes tengan como precaución si planean viajar al país del Nilo. Les cuento, el aterrizaje en el primer día de viaje fue justamente en la ciudad de Luxor, en el aeropuerto de Luxor. Esto se encuentra al sur de Egipto, se los vamos a mostrar acá en el mapita que nos han dado. La ciudad de Luxor se encuentra justamente donde estamos marcando. Fíjense que estamos al sur del país. Un aeropuerto muy viejo, un aeropuerto muy austero, muy alejado de lo que pueden ser los aeropuertos europeos o incluso el aeropuerto de Carrasco en Uruguay. El aterrizaje fue problemático. El avión en el cual viajamos de Air Egypt parecía que se destartalaba en cualquier momento, o sea que ya la experiencia del viaje que hicimos, en este caso desde Barajas, desde Madrid hacia Egipto, fue en cierta manera aterradora, y sobre todo cuando uno se ubica en la ventanilla. Se aterriza en el aeropuerto de Luxor, se hace el control de equipaje y apenas finaliza el control de equipaje, se nos pide propinas. Ya al inicio, el primer paso, el primer pie que uno apoya en Egipto, ya se está pidiendo propina, cosa que nos resultó extraño. El funcionario del aeropuerto lo primero que hizo fue pedir propinas a todos los pasajeros que desembarcaban. Luego de esa primera propina nos para un policía uniformado y también nos pide propina, nos hace dar vuelta, y es como que la costumbre del país ya te lo dejan claro desde el inicio, es dar propinas. O sea que el aterrizaje en Luxor fue problemático. Las propinas son casi obligatorias al finalizar el control de equipaje. Los funcionarios del aeropuerto lo tienen muy claro, ellos piden propinas todo el tiempo. El aeropuerto es un aeropuerto viejo, oscuro, descuidado y bastante sucio. Ese va a ser un común aspecto en todo Egipto, la suciedad de todos los lugares que recorrimos. El primer contacto que vamos a tener con los guías del viaje va a ser ahí en el aeropuerto, donde nos va a buscar un guía luego de una espera de más de media hora y bajo la incertidumbre de lo que iba a pasar. País extraño, aeropuerto oscuro, un aeropuerto muy descuidado. La experiencia de el dar propinas a los funcionarios del aeropuerto, ya eso nos pone bastante nerviosos. En el bus que tomamos para trasladarnos del aeropuerto hacia la excursión que se iba a realizar por el río Nilo, hacia los barcos, ahí se nos venden una tarjeta telefónica que aparentemente esa tarjeta tenía una capacidad de 20 gigas y se cobra como que si tuviera capacidad de 20 gigas, un total de 20 euros por tarjeta es lo que cobran. Pero al final del viaje nos enteramos que esas tarjetas no tenían 20 gigas, sino que tenían 10 gigas. Por lo tanto, se nos está estafando desde el momento 1, desde el día 1, desde la primera hora que estamos en el país de Nilo. Ya el común denominador va a ser la estafa, y la estafa permanente. Bueno, algunos integrantes del grupo que viajó con nosotros detectaron esto al final del viaje, cuando ven que se quedan sin datos y habían utilizado únicamente 10 gigas. En las ciudades que visitamos del sur, sobre todo Luxor, Asuán, Komombo y Abu Simbel, pero también en algunos lugares del Cairo, ya esto es al norte, se observa una pobreza extrema en muchos casos, sobre todo en niños, en mujeres, niños y mujeres mendigando en situación de calle,
gente discapacitada mendigando también en situación de calle, en una escena tétrica de presentación del país. Las visitas que se organizan a lo largo del recorrido, sobre todo a los lugares históricos, a los lugares arqueológicos, aquellos que nosotros estábamos dispuestos a visitar, están organizados como una trampa mortal. Esto es, el circuito para ingresar al lugar turístico, al sitio arqueológico, al lugar histórico, está diseñado de tal manera que primero la masa de turistas pase por varias cuadras de tiendas, varias cuadras de puestos comerciales, en donde es agotador, es realmente agotador tratar de decirles a los vendedores que no. Estas dos figurillas que tenemos acá en pantalla prácticamente me las tiraron por la cabeza bajo el súplico de: tengo 5 hijos, por favor, cómpreme las figuras, que son falsas, evidentemente que no son de alabastro, pero uno en el momento pensaba que era de alabastro y las compró. El precio inicial siempre va a ser alto, siempre va a ser muy alto el precio inicial que nos piden. Pero ahí se da la lucha, es una lucha mano a mano, donde uno dice no, 1 euro, 2 euros, no más. Y bueno, hasta que cuando uno amaga y dice, bueno, ¿sabes qué? Ya no quiero nada, chau. Ahí los vendedores bajan el precio real. O sea que el regateo es obligado, ¿sí? Es una costumbre en Egipto para el vendedor que uno regatee. Los que no regatean y en cierta manera perjudican al resto del grupo, joden al resto de los turistas, son los norteamericanos. Les dicen $20 y ellos van y pagan $20. O sea, cero sentido del regateo. Y claro, está bien, Norteamérica, Estados Unidos, país rico del primer mundo, etcétera, no tienen necesidad de regatear. El resto de los mortales regateábamos constantemente. Esto es lo que llamamos la gran trampa. ¿Cuál es la gran trampa? Que a la entrada de cualquier templo está lleno de tiendas, lleno de mercaderes tratando de vender, a veces de una manera muy pesada, pero muy pesada, ¿sí? Les muestro un poco, como podemos ver, lleno de mercaderes de un lado, lleno de mercaderes del otro, ¿sí? Todo el tiempo están tratando de vender y colocar sus productos. ¿Cómo le llamamos a esto? Los cocodrilos. Cocodrilo está... esto es un cocodrilo tranquilo. Un cocodrilo tranquilo, ¿verdad? No es muy peligroso. No es muy peligroso, pero cocodrilo al fin, ¿verdad? Bueno, como vemos, se nos acercan de la parte de atrás, abordan en cualquier momento. Hay que comprar. Como decíamos, la insistencia de los mercaderes árabes es desmedida, invaden el espacio personal de los turistas, siguen e insisten constantemente, como mencionamos, hasta el hartazgo. Observamos que los monumentos también, en nuestro viaje, monumentos, algunos con más de casi 5.000 años de antigüedad, esculturas, tumbas, están descuidados. El Museo del Cairo, que es un museo maravilloso, desde el edificio con estilo neoclásico al frente y el interior, es una arquitectura hermosa, está totalmente descuidado. Incluso las tarjetitas que indican lo que estamos observando están escritas con máquina de escribir de la década del 70, del 80, en papeles que ya están amarillos de lo viejo que son. Así que con eso debemos de prestar bastante atención. ¿Por qué digo esto? Porque a lo largo de este viaje a Egipto hemos llegado a una conclusión, que es la siguiente: Egipto no explota al turismo como actividad comercial, sino que el botín del turismo es el turista. Y Egipto
explota al turista y los vendedores tratan de estafar y vender a como de costa al turista. Y los guías, mucho cuidado con los guías, porque son los peores. Se venden como personas honestas y te comienzan a hablar mal del resto. Claro, te dicen, no, cuidado con aquel guía, cuidado con aquel otro. No, que no son todos, no son honestos. No, ninguno es honesto. Ninguno es honesto en la experiencia que hemos vivido. Todos buscan su ganancia, su extra, el ventajear al turista. Y en un ratito contaremos una experiencia muy particular que tuvimos con nuestro guía, que nos exigía propinas a todos los participantes de la excursión de 60 euros por persona, lo que es una locura. 60 euros por persona es un robo, una estafa. Pero por suerte, con mi hermano, que fue con quien realizamos esta experiencia, tuvimos la iniciativa de contactarnos con la empresa, en este caso la empresa española, que fue el Corte Inglés, donde se compró el pasaje, y la empresa española en la cual se compró el pasaje se comunica automáticamente con el mayorista, ¿sí?, que era Sol Tour, y Sol Tour se comunica con el guía y le hace un tirón de orejas importante. Por lo tanto, un día le dimos la propina y al otro nos tuvo que devolver la propina. Así que mucho cuidado. Cuando compren los paquetes, que las propinas estén incluidas. Eso es fundamental. Porque de lo contrario vamos a ser víctimas de cualquier guía. Y más cuando hay una brecha importante, que es el idioma. Si bien los guías hablan inglés, hablan español, lo hablan mal. Por supuesto que uno a veces le cuesta entender qué me está diciendo, de qué está hablando. Y se nos genera la sospecha que quizás no es que no entiendan ellos, sino que por ahí se hacen los desentendidos. Justamente para pasarla bien, para tener más propina. Y bueno, y la gente cuando va en plan de una experiencia de este tipo trata de evitar los problemas. Bien. Punto que marcamos acá en una hoja de mala experiencia que hemos tenido, de malas experiencias, lo tenemos todo anotado, por eso estamos siguiendo atentamente el guión para no olvidarnos de nada. La intimidación a los turistas para que otorguen propinas es constante, ¿verdad? En el interior, y esto es una experiencia que nos pasó que fue aterradora, en el interior del templo de Komombo, ¿sí? Komombo, que está al sur, ¿no? Acá lo podemos ver en el mapa. En el interior del templo de Komombo se nos acerca un individuo, una persona bien vestida, y nos dice a mi hermano y a mí: vengan por acá, que acá tenemos las mejores fotos para que ustedes puedan sacar con determinadas imágenes. Y nosotros, inocentes, fuimos. Cuando llegamos al lugar, nos sacamos fotos, todo, pero a medida que estábamos sacando la foto, nos empezaron a rodear como 5 personas que estaban en común acuerdo con este señor, que estaba dentro del templo de Komombo. Ojo, adentro del lugar turístico, ¿está? Nos guía a sacar las fotos del templo y cuando terminamos de sacar le decimos: bueno, gracias por la amabilidad. No, propina, y nos señala con el dedo a cada una de las personas a las cuales nosotros teníamos que darle propinas. Una de ellas era un policía egipcio armado con un fusil gigante. Y bueno, ahí tuvimos que sacar los pounds, que son ya habíamos sacado en el hotel pounds egipcios, y bueno, sacamos pounds, libras egipcias, y empezamos a darles para retirarnos así rápidamente del lugar. O sea, este personaje nos solicitó propinas para él y sus amigos, que bueno, nos cercaron y nos impedían salir. El policía hacía de campana con el fusil a la vista. Bueno,
Otro punto importante cuando contratan este servicio, cuando contratan este paquete. El barco por el río Nilo, que es parte de cualquier viaje por Egipto, hacer 4 días por el río Nilo, en un barco que bueno, que es cómodo, pero lo venden como categoría 5 estrellas, pero no lo es. Yo creo que no se acerca a 2 estrellas, porque el resto rompe los ojos cuando uno ingresa al barco. Se observa suciedad y condición de abandono en muchos de ellos, ¿no? Y lo más importante es que no se cuida el recurso natural que es el río Nilo, porque los barcos, si bien van en una especie de caravana, 5 o 6 son barcos gigantes, barcos hoteles, si bien van en esa caravana, uno cuando va observando al que va adelante ve claramente cómo vierten efluentes contaminantes a las aguas del río Nilo. O sea, el río Nilo no lo cuidan, ¿sí? A pesar de eso es un río hermoso, ¿tá? Pero observamos claramente una sustancia aceitosa, una capa aceitosa, ¿sí?, que estaba toda por encima del río Nilo, que provenía del barco que estaba frente a nosotros. Uno dice la viveza criolla como frase, pero vamos a hablar de la viveza egipcia, la viveza de los guías, en este caso, que nos tocó en el país del Nilo. Hay que tener muy claro, y esto ya lo hemos dicho anteriormente, el paquete turístico que se contrata, y tema aparte, ¿sí? Luego continuaremos con esto. El tema aparte, es mucho más barato viajar, por ejemplo, de Uruguay a España y comprar en España el paquete turístico que comprarlo directamente de Uruguay. La diferencia es abismal en cuanto al precio, ¿sí? Entonces, si tenemos algún familiar o que hacer algún viaje al viejo continente, bueno, y queremos ir a ver las maravillas arquitectónicas egipcias, lo más conveniente es comprar el paquete en Europa. También por el respaldo que nosotros en su momento lo sentimos. La viveza de los guías, como habíamos dicho, hay que tener muy claro, reiteramos nuevamente, lo que compramos como paquete turístico. ¿Y por qué esto? Porque de lo contrario, si uno no tiene muy claro lo que compra, en donde se especifica que ya están pagas las propinas, se da lo que dijimos anteriormente. Los guías tratan de cobrarte 60 euros de propina extra para el personal del barco, Ojo, al parecer hay gente que trabaja como mano de obra esclava que no cobra salario, entonces le piden propina a los turistas. Nada que decir de los trabajadores, pero sí mucho de la viveza de algunos. En nuestro caso, la agencia de viaje, reiteramos esto, nos cobró las propinas por adelantado como uno de los conceptos a pagar en el viaje. Pero una vez en el barco, y acá reitero la cifra porque ya la memoria me estaba traicionando, el guía nos pidió 195 euros por persona. Eran 195, no 60. 60 era lo que habíamos pagado en la agencia. Acá se nos pide 195 euros por persona, por concepto, reiteramos, de propinas del servicio. Un asalto en el medio del Nilo, lo cual te hace imaginar aquella novela de Agatha Christie, Asesinato en el Nilo, y decir, bueno, acá nos matan y nos tiran hacia el río porque todos pagamos de mala gana, pero después, por lo menos a mi hermano y a mí, se nos devolvió ese importe. Ante esta situación, estoy leyendo el relato que escribí apenas regresé de viaje para no olvidar muchas cosas. Ante esta situación se le explicó al guía que las propinas ya se habían pagado en la agencia que nos había vendido el viaje. Se le mostró la documentación. Esta parte es comiquísima y se hacía el que no entendía lo que dijimos hoy al principio, se hacía el desentendido de lo que le estábamos diciendo. Ningún desentendido, estaba pasado de vivo. Bueno,
Reitero, para evitar problemas, y es lo que hace todo el mundo, al inicio se le da la propina, luego se hace la queja, luego se le tiran las orejas al guía y nos tienen que devolver la plata que le habíamos dado. Bien, esto ya lo hemos contado, seguimos avanzando. Esta situación, como las otras que hemos mencionado, nos alertó a los que estábamos allí de las prácticas habituales que se realizan con los turistas. Y a partir de ese momento, la actitud de todos en el viaje fue distinta. Fue una actitud de desconfianza, decir, bueno, este nos está jodiendo, este nos quiere estafar, por decirlo de manera educada, este señor nos quiere estafar constantemente, así que al final del viaje nadie del grupo, éramos 20 personas en ese subgrupo aproximadamente, nadie del grupo le dejó un peso de propina, un euro de propina, una libra, una pounds de propina, nada, cero. ¿Por qué? Porque ya veíamos que la situación era de explotar al máximo al turista. Algo para notar y algo como pintoresco que le hemos puesto, que lo hemos grabado, que lo hemos explicado en algún video, el control policial en todos los puntos de acceso. Todos los lugares arqueológicos y turísticos, llámese tumbas, templos, museos, mezquitas, barrios, tienen control policial de acceso. Es muy fuerte, pero fíjense esto, es muy difícil ir solo a Egipto porque piden constantemente la documentación y tratan de utilizar el mismo modus operandi, de engañar al turista para que deje propina para dejarlo pasar. Lo único bueno de ir con un guía es que vos le das la plata al guía, el guía saca todas las entradas, negocia y deja la coima o la propina al funcionario policial y ahí pasamos todo, ¿tá? Pero ese es el hábito, eso es lo normal en Egipto. Para nosotros no es normal, ¿verdad? Pero en el país del Nilo es parte de su cultura, parte de esa cultura árabe que aparece a partir del siglo VII en Egipto y bueno, que establece la explotación de todas las personas que desembarquen en el territorio. El modus operandi para acceder a todos los lugares, como decimos, está basado en propinas permanentes. Cuando llegamos a la ciudad del Cairo, que también viajamos desde Luxor hacia el Cairo en avión que parecía que en cualquier momento se nos caía en el medio del desierto, ahí vimos otras realidades que las hemos comentado oportunamente en el video anterior que hemos subido sobre pobreza y riqueza en el Cairo. El Cairo es una ciudad que algunos dicen que tiene 20, otros dicen que tiene 30 millones de personas. Lo que sí es claro es que por ahí no hay un censo poblacional que dé estos datos con determinada veracidad. Lo que sí es claro es que la mayor parte de la población es musulmán, son creyentes en el Islam. Tan solo un 10% es cristiano y dentro del cristianismo son cristianos coptos. Tienen un barrio específico en el Cairo, del cual lo hemos mostrado en algunos de los videos anteriores. Algo que nos llamó mucho la atención y que nos aterró hasta los huesos por todo lo que veníamos viviendo, y el Cairo fue ya como el último destino dentro de Egipto. En determinado momento estábamos comiendo con mi hermano y rodeados de gatos famélicos que se trepaban y te robaban la comida, gatos famélicos, caballos famélicos, personas famélicas se ven constantemente a lo largo de este viaje, ¿tá? En determinado momento escuchamos un silencio absoluto y detrás de ese silencio absoluto
por parlantes en toda la ciudad del Cairo, por altavoces, un rezo. La sensación para quien no es musulmán es aterradora, es bastante aterradora. Si a eso le sumamos todo lo que veníamos viviendo como aspectos negativos de este viaje, o aspectos extraños, el escalofrío corre a través del cuerpo. Sensación de inseguridad, sensación de miedo e inquietud. Según el guía, todo lo que nos dijo el guía hay que ponerlo entre comillas, no hay que tenerlo muy en cuenta, pero según el guía hay aproximadamente en el Cairo 100.000 personas que viven en un cementerio, viviendo en el cementerio. Al cementerio se le llama la ciudad de los muertos. La pregunta que vino a continuación fue, bueno, pero el Estado egipcio no propone políticas sociales para tratar de sacar a estas personas de esa terrible situación. Y el guía nos dice, no, acá la gente vive en el cementerio porque le gusta. Esa fue la respuesta, ese fue el argumento. O sea, claro, uno se va a vivir en un cementerio, un panteón familiar al lado de cadáveres que están enterrados porque le gusta. A partir de ahí como que ya no le hablamos mucho más. El tránsito es caótico, el tránsito es desordenado, parece una carrera de autos constante. No hay auto que no esté abollado, ¿no? Y cuando le preguntamos a este mismo guía, cuyo nombre no vamos a revelar, ¿cuál es la edad mínima para conducir acá en el Cairo, acá en Egipto? Esa pregunta viene a continuación de que veíamos niños de 8 o 9 años conduciendo motos. Entonces nos pareció muy extraño. Le preguntamos entonces, los que estábamos ahí, ¿cuál es la edad mínima con la cual se puede conducir? La respuesta fue, acá no hay edad. Acá no hay edad. O sea, un niño con 7, 8 años que pueda tomar una moto puede conducir. Y lo mismo un auto si llega a los pedales. La cual es terrible. Señales de tránsito, olvídense, no hay. Semáforos no vimos. Es realmente la ley de la selva en el medio de la ciudad. Pasan los autos y se tiran así, de una, metiendo el peso, como se dice habitualmente. En síntesis, quería compartir con ustedes, los que han visto ya algunos de los videos que hemos hecho sobre Egipto, estas reflexiones finales. ¿Es un viaje que vale la pena? Sí, por supuesto que vale la pena, porque nos pone en contacto con una de las más antiguas civilizaciones de la humanidad. Por eso es impresionante y por eso vale la pena recorrer las tumbas, los templos, el museo egipcio y los restos arqueológicos que vemos a lo largo y ancho de este país. Es maravilloso. Estar en las pirámides de Gizeh, ver la pirámide escalonada, estar en la tumba templo de Hatshepsut, ir al Valle de los Reyes, es algo maravilloso. Transitar, navegar, más que transitar por el río Nilo, es una experiencia que nos permite entender el día de hoy cómo pudo florecer esa civilización en esa parte del mundo, en ese continente africano, en ese norte africano rodeado de desierto. Pero lo cierto es que el río Nilo es la vida de ese continente, y aún más entender aquellas palabras de Heródoto de Halicarnaso, que Egipto es realmente el don del Nilo. Sin el río Nilo no hubiera sido posible civilización en esa parte del planeta. Estas son las cosas positivas que vimos y que nos encantaron y que las hemos mencionado en los anteriores videos. Pero el día de hoy quisimos comentarles algunos aspectos que nos parecieron totalmente negativos del viaje, por agarrarnos desprevenidos, por confiar de que el otro lado
iba a haber guías serios de que el turismo realmente era una actividad promovida de manera sana por el Estado egipcio y no como una fuente de ingreso a través de la explotación lisa y llanamente del turista. Así que si piensan viajar, si ustedes piensan ir al país del Nilo, tengan en cuenta por favor estas recomendaciones. Gracias por haber prestado atención y que tengan un muy buen día.